El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio, lo mejor de este miércoles 21 de julio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy en Conexión 750. Simplemente algunos titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa. Es decir, paralizar la extradición, mejor dicho, de esta extradición a los Estados Unidos. Los tres magistrados decidieron por unanimidad desestimar el recurso presentado por la defensa del testaferro del régimen venezolano. ¿Qué pasos restan para que sea trasladado al país norteamericano? Lo responde Infobae en un trabajo especial que publicaba con relación a esta noticia. Alex Saab, llegó a decir el periodista Gerardo Reyes, tenía más funciones que cualquier ministro venezolano. De esto hablaremos durante el programa la tarde de hoy. Es decir, lo que está en juego con el traslado de este empresario colombiano a los Estados Unidos, donde es investigado por lavado de dinero. En Venezuela, la organización Fundaredes denunció que sus activistas, incluyendo Javier Tarazona, continúan incomunicados. Y es curioso porque en la defensa que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, ellos denuncian la violación de los derechos humanos de Alex Saab, de este empresario colombiano, pero luz para la casa y luz para la calle y oscuridad para la casa, como dicen. Sobre lo ocurrido en Fede Cámaras, todavía se generan reacciones. De esto vamos a hablar al inicio con nuestra primera invitada, ya está en línea telefónica. Jorge Roy dijo: discurso de Delcy Rodríguez en Fede Cámaras sucedió por el fracaso de la oposición. Bueno, sobre esto hay interpretaciones, porque entre otras cosas la Comisión de Encuesta de la OIT en su informe sobre Venezuela advertía sobre las agresiones, sobre la persecución, sobre la estigmatización contra trabajadores y empresarios en nuestro país. ¿Qué pasó de ese informe hasta acá? Lo vamos a debatir durante el programa. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra primera invitada, Cipriana Ramos, es expresidenta de Consecomercio. Con ella hablamos en un momento determinado sobre la participación de Delcy Rodríguez en una asamblea de esa organización. Hoy hablamos sobre la participación de esta funcionaria del régimen de Maduro en la asamblea de Fede Cámaras. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por el contacto. Pues le pediría una primera reacción de su parte de lo que ha ocurrido. No sé si ha visto las reacciones de todo tipo y en todos los órdenes acerca de lo que pasó el día de ayer y sobre todo la respuesta destemplada de esta funcionaria del régimen de Nicolás Maduro a la carta del el secretario de Estado del Vaticano, hablando sobre la necesidad de diálogo y negociaciones en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Las reacciones siempre van a estar a favor o en contra. O sea, nosotros a veces todo nos incomoda, nada nos gusta. Siempre ha sido así. Siempre van a haber esas reacciones. Uno no puede dejar de actuar porque la gente piense distinto a uno cuando uno cree que está haciendo lo correcto. Lo que hay que analizar precisamente es lo que acabas de mencionar, o sea, los discursos de las personas que allí participaron. O sea, te invito para que participes en una asamblea. O sea, es un magno evento en el cual todos los empresarios nos sentíamos representados. ¿Sí? Invitas a una persona, esperamos, lo que se esperaba era que por lo menos dijera, ¿verdad? Vamos a comenzar. La vacuna era lo más importante. O sea, le vamos a conceder al sector privado los permisos, las licencias para que importen las vacunas y que cada persona pueda adquirirlo en una farmacia, en un hospital, en una clínica. Eso era lo principal, eso era lo que yo esperaba. Esperaba que podíamos ya hoy amanecer en los diferentes centros del mundo buscando las vacunas. O sea, no que llegaras a decirme
algo así como que ustedes son responsables porque es un factor externo el responsable de la situación económica de lo que está pasando en Venezuela. Y aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad, porque cuando yo hago algo tengo que evaluar las reacciones. Y la reacción en el sector han sido diversas, pero la mayoría de las personas evidentemente no estuvo de acuerdo con esa convocatoria. En su caso, inmediatamente nos dieron la razón. ¿Cuál es su posición en relación a este tema? Y lo comentábamos al inicio. Llama la atención de la convocatoria lo que ha significado este régimen desde la época del expresidente Chávez hasta la administración de Nicolás Maduro para el sector privado, prácticamente de la destrucción y el desmontaje de la actividad privada en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Es que cada día estamos peor. O sea, el sector privado, bueno, vuelvo con el ejemplo de la vacuna. O sea, si el sector privado te está diciendo, no me vas a, solamente lo que vas es a autorizar para yo importar las vacunas y tenerlas en el mercado, como cualquier medicamento, como cualquier vacuna. Eso es lo que te estoy pidiendo. Tú te encargas en el sector vulnerable, ¿verdad?, del país que no pueda adquirir una vacuna, que no pueda pagarla, ¿okay? Esa es tu responsabilidad como Estado. Y yo, ¿verdad?, como sector empresarial privado, compro mis vacunas y las vendo como vender cualquier producto, como vender una harina pan, una malta o un kilo de carne. Eso es así. ¿Qué responde usted a aquellos sectores, sobre todo dirigentes políticos en Venezuela y en el exterior, que aseguran que hay un sector del empresariado venezolano que decidió cohabitar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, pero es que vienen cohabitar. Bueno, primero, cohabitar en cuanto a qué. O sea, el sector privado siempre ha tenido que participar. ¿Por qué participar? Porque yo requiero de autorizaciones, licencias, registros, concesiones para poder operar. ¿Okay? O sea, yo requiero de un Estado. Es decir, sí, no escucho a Cipriana Ramos. Se cayó la llamada. Estamos conversando con Cipriana Ramos, expresidenta de Concecomercio, bueno, sobre esta participación de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en la Asamblea Anual de Fedecámaras, que tantas reacciones ha generado puertas adentro y en el exterior. Me refiero concretamente a la dirigencia venezolana que está en el exterior, que ha comentado no solo la invitación, sino luego las declaraciones que ofreció la funcionaria en el marco de su intervención. Las hemos analizado desde todo punto de vista. Ahora mismo estamos hablando desde el punto de vista empresarial, pero bueno, lo que vino a decir efectivamente, palabras más, palabras menos, Delcy Rodríguez durante su intervención, primero, que los curas tenían que quitarse la sotana y dedicarse a la política, y esto iba directamente dirigido al Papa Francisco y al secretario de Estado Pietro Parolin, y que ellos no tenían ninguna responsabilidad, efectivamente, que lo que estaba pasando en materia económica era producto de las sanciones. Comentábamos con Cipriana Ramos que el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT sobre Venezuela hace un par de años, que se ha venido alimentando, bueno, era absolutamente demoledor. Allí hablaban sobre lo que ha sido la persecución, la violencia, las agresiones, el acoso, la campaña de desprestigio contra trabajadores y empresarios representados en Fedecámaras, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y la exclusión del diálogo social. Y yo le preguntaba a Cipriana Ramos sobre el tema de la cohabitación que ha salido a colación, producto de lo que vimos el día de ayer, y decía que el empresariado siempre ha tenido que, digamos, lidiar con el Estado, pero hasta dónde llega esa necesidad pragmática. Y ahora mismo pienso, por ejemplo, en el litigio que hay en Reino Unido. Decía el gobierno
británico en sus alegaciones. Que nosotros tengamos que lidiar pragmáticamente con el régimen de Maduro en Venezuela no quiere decir que reconozcamos su legitimidad. La pregunta que yo le haría a Cipriana Ramos, y ya a título personal, obviamente, es si ocurre lo mismo con el sector privado en Venezuela o no. Es decir, lo que vimos ayer es un paso más allá. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. No, yo no te puedo decir porque de verdad no participé ni siquiera ingresé al Zoom cuando vi cuando vi el parte oficial del Estado, de los que iban a participar. No te sé decir, o sea, que realmente pensó cada quien. Yo no lo hubiese hecho, yo no lo hubiese aceptado. Yo no me hubiese sentado, o sea, y además no le hubiese dado la tribuna que se le dio a quien todos los días me insulta, a quien después que le dije, señores, vamos a reunirnos, aquí tienen la propuesta de la vacuna, al día siguiente dijeron que fue de cámara del diablo. O sea, yo no lo hubiese hecho. Yo, Cipriana Ramos, no lo hubiese hecho, ¿ok? Hay que ver qué privó para que eso se hiciera. Esperemos, supuestamente hay unos anuncios económicos esta semana. Esperemos a ver qué es lo que viene con esos anuncios económicos. ¿Cuántas empresas hay quebradas? O sea, ¿cuántas personas murieron? O sea, yo recuerdo que la noche que murió Brito, yo subí de La Guaira al hospital con unos amigos, con todo el dolor del alma, al saber que ese señor había fallecido luchando por su propiedad. O sea, eso es lo que uno todos los días, y no es que tengas que vivir con el recuerdo, o sea, vivamos el hoy, vivamos el ahora, pero sí no puedes olvidar cómo te han tratado y qué ha pasado luego de cada reunión. Y evidentemente solo me resta desearle mucho éxito, que no apuesto nunca al fracaso de las instituciones en las cuales hago vida y de las cuales participé en el directorio. Jamás lo haré. Pero sí, creo que hay cosas que hay que pensarlas, creo que hay cosas que hay que consultarlas, creo que hay cosas que tienes que ver, cómo están tus regiones, qué dicen tus cámaras bases, qué dicen tus sectores, están de acuerdo con lo que estás haciendo. Es posible que sea así. Claro, porque mucha gente se pregunta qué está ofreciendo el régimen de Maduro justamente para darle esa tribuna y además ese reconocimiento. ¿Qué opina usted? No, es que precisamente por eso, esas fueron las preguntas que dejé en el aire, o sea, no sé qué pasó para que aceptaran que ella estuviese allí, porque recuerdo que cuando conversamos lo de Consecomercio, supuestamente fue un imprevisto, pero aquí no hubo ningún imprevisto, o sea, aquí hubo una agenda planificada, una invitación, un escenario listo para el momento, además para las propuestas, para lo que se le iba a decir. Ella evidentemente, como siempre, no dudó en responsabilizar a otro de lo que nos está pasando, de lo que nos ha ido pasando siempre y que los cuales nosotros hemos denunciado. O sea, en la OIT hay una denuncia de todo lo que nos han hecho en Venezuela. O sea, no es una cuestión como que nadie lo sabe, lo he ocultado, no, o sea, hay una denuncia en la OIT. O sea, lo que yo he percibido desde ayer en las regiones, en las cámaras base, es que su mayoría no está de acuerdo con lo que hubo ayer. Claro, porque leímos una declaración de Ricardo Cusano diciendo, bueno, no importa que los radicales, no sabemos a quién se refería, y la comunidad internacional no entienda lo que está pasando aquí, pero prácticamente vino a decir que se vieron en la necesidad de establecer ese tipo de vínculo, diálogo o coordinación con el régimen de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario. Claro, pero eso tenía que haber ido con algo más y decir, ¿verdad? ¿Por qué en este momento vamos a tener esto y esto? Porque en este momento me van a respetar, porque en este momento van a hacer esto, ¿se entiende? Ayer hubo ayer precisamente salió en la prensa una amenaza del SUDES de visitar el comercio para sancionarlo si el
el tipo de cambio que publica no es el del Banco Central de Venezuela. O sea, siempre es una amenaza de cierre al sector comercio. O sea, no la armonización tributaria para efectos de los impuestos en las alcaldías todavía eso está en veremos. Porque las alcaldías están cobrando lo que quieren. En el puerto de La Guaira, tú pagas por un derecho de uso de superficie a la gobernación, tienes ahora que pagar en las importaciones por una fumigación que no lo ves, pagas y pagas, ¿ok? La eliminación de las alcabalas no se ha visto, las alcabalas están iguales, o sea, si tú lo que has venido pidiendo no te lo están dando, por esa garantía que ahora sí te lo van a dar. Bien. Garantía que sabemos que no existe. Es decir, digo... Precisamente. O sea, tenía que estar la propuesta en la mesa. Por lo menos tenía que estar la propuesta en la mesa. Ni siquiera la eliminación del 7x7 lo hicieron esta semana. Bien. Que es un pedido que venimos haciendo, ¿verdad? En contra de lo que dice la Academia de Medicina, que dice que es contraproducente, y nosotros consideramos que sí podemos lidiar con esto, porque además tú en la calle ves que no se está respetando el 7x7. En Vargas hay paro de transporte, y ese paro de transporte ha hecho que ayer y hoy las paradas estén abarrotadas de personas, una al lado del otro, esperando una unidad de transporte. Y que una unidad de transporte es donde caben 30 personas, entonces 90. Entonces, esos son los mensajes que estamos recibiendo. El mensaje de cuál es, tampoco me importa lo que me estás pidiendo, te lo voy a dar cuando yo quiera y algún día. Bueno. Y no porque tú me lo pediste, o sea, yo consulté en el portal de la Patria y allí me dijeron que sí, porque mi pueblo me dijo que sí era necesario hacerlo, ¿entiendes? O sea, el comercio no importa. Sí, bueno, podemos ir incluso más allá. Cipriana Ramos, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de Consecomercio, prestando opinión análisis acerca de lo ocurrido ayer en la asamblea de Fedecámaras, la asamblea número 77, luego de la participación de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y bueno, esa declaración que ofreció destemplada contra el Vaticano, allí incluyó a toda la Iglesia Católica, y contra la posibilidad de una negociación o un diálogo que permita una transición a la democracia en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó suspender la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Eso ya está en marcha. Habrá que ver cuánto tiempo tarda, digamos, en concretarse. Infobae decía más temprano, los 3 magistrados decidieron por unanimidad desestimar el recurso presentado por la defensa del testaferro. Así lo identifican del régimen que pasó
¿Qué pasos, decían ellos, para que sea trasladado al país norteamericano? La verdad que no resta mucho, esto lo decimos nosotros, habrá que ver qué otros argumentos jurídicos utiliza la defensa para evitar lo que parece inexorable. Alex Saab tenía más funciones que cualquier ministro venezolano. Esto lo dijo el periodista Gerardo Reyes. Él publicó un libro sobre el empresario colombiano señalado como operador financiero de Nicolás Maduro y lo entrevistaron en el diario El País. Esto ocurrió hace 2, 3 días y les comento algunos de los extractos de la entrevista. Dice él, le preguntan, usted lo ha definido como un superministro al cual recurrir para resolver los problemas con los que se topaba el chavismo. ¿Cuáles eran sus funciones?, le preguntan al periodista. Y él responde, si faltaba leche en Venezuela, le marcaban al celular a Saab. Si faltaba combustible, lo llamaban para que resolviera la situación. Y ante la escasez de divisas, le propusieron a él que se ingeniara un modelo muy directo de venta de oro en lingotes, y entonces él se iba con su avión o contrataba otros aviones y vendía oro en Turquía. Era el hombre que resolvía todo y tenía más funciones que cualquier otro ministro venezolano, o por lo menos estaba más ocupado. Y esto explicaría, entre otras cosas, bueno, el interés que tiene el chavismo, régimen de Nicolás Maduro, en que no entreguen a este señor, a este ciudadano, a las autoridades norteamericanas que lo investigan por presunto lavado de dinero. La ONG Fundarredes denunció este miércoles que su director Javier Tarazona y otros activistas de la organización, Rafael Tarazona y Omar García, no han tenido ningún tipo de comunicación con sus abogados y familiares. Destacamos esta noticia porque, bueno, ustedes habrán leído los comunicados de Jorge Arreaza, de todos los funcionarios del chavismo, denunciando los malos tratos, la violación de derechos humanos de Alex Saab, pero bueno, en el caso de Venezuela hacen todo lo contrario. Jorge Roy, lo dicho, discurso de Delcy Rodríguez en Fedecámara sucedió por el fracaso de la oposición. Bueno, esto se presta a toda clase de interpretaciones, la verdad. El chavismo, dice la nota del Nacional, tiene marcadas diferencias con el sector empresarial privado. El régimen de Maduro lo acusó de estar detrás de una supuesta guerra económica, pero eso es lo de menos. Ya le vamos a compartir parte del informe de la OIT sobre Venezuela. El País de España destaca el chavismo y los empresarios venezolanos estrechan su relación. Una interpretación, obviamente, por primera vez en 20 años, un representante de Nicolás Maduro se presenta en la Asamblea Anual de Fedecámaras para consolidar posiciones y dividir a la oposición. Bueno, lo dicho, la Comisión de Encuesta de la OIT, este informe a que hacemos referencia lo emitió hace un par de años sobre la queja presentada contra la República de Venezuela. La Comisión de Encuesta establecida en el Consejo de Administración de la OIT para examinar una queja presentada contra el Gobierno de la República de Venezuela adoptó un informe. ¿Y qué decía ese documento? Entre otras cosas. Esto es historia. En nuestro país esto ocurrió. Decía la comisión, en la queja denunciaba la insolvencia de convenios de la OIT y alegaba en particular actos de violencia, otras agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores, Fedecámaras, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social. Más adelante decía, las recomendaciones de la comisión plantean la necesidad de tomar las medidas necesarias para asegurar la existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión. Y allí internamente, narran todo lo que ha ocurrido en estos años en nuestro país contra los empresarios, pero también contra los trabajadores. Violaciones de derechos humanos y de todo tipo en Venezuela. Por eso ayer, como es natural, la presencia de Delcy Rodríguez generaba toda clase de reacciones. En fin. Sobre el tema de las vacunas, lo mencionaba Cipriana Ramos, es prioridad para Venezuela y para el mundo, pero en el caso de nuestro país, por la situación tan delicada, la crisis humanitaria compleja, hoy hubo una declaración en el marco de la rueda de prensa semanal de la OPS, y allí uno de los expertos hablaba de las variantes que generan preocupación y que están presentes en Venezuela. Él decía la que más preocupa es la variante Gamma del virus que causa el COVID-19 por su predominancia en nuestro país. También hay presencia de la variante Alfa en menor producción.
Son declaraciones de Jairo Méndez, quien es asesor de la OPS. Vamos a escucharlo. De hecho, respecto al tema de vigilancia genómica en Venezuela, gracias a la colaboración y un trabajo muy bien coordinado entre el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela ha venido incrementando muchísimo su capacidad para la vigilancia genómica del SARS-CoV-2. Mediante este esfuerzo conjunto se ha logrado demostrar la cocirculación de diferentes variantes, lo cual es esperado, incluyendo las variantes de preocupación alfa y en mayor proporción la variante gamma o P1, que es de hecho una de las predominantes en la región. Seguramente otras variantes se van a seguir detectando en este proceso de crecimiento de la vigilancia genómica en el país. Gracias. Bien, parte de las declaraciones de este asesor de la Organización Panamericana de Salud, a propósito del avance de la pandemia. Por cierto, Ciro Ugarte, también de la OPS, advertía que ya las autoridades del Fondo de Acceso a Vacunas COVAX, están listas para establecer la coordinación pertinente con el régimen venezolano y proceder al envío de las primeras dosis en el marco de este mecanismo, dosis de vacunas contra el COVID-19. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y hemos hablado en este espacio acerca del destino de un país como Perú. Esta semana fue proclamado finalmente el próximo presidente de esta nación, Pedro Castillo, candidato de izquierda, quien asumiría, entendemos oficialmente, el próximo 28 de julio. Para nuestro país es de especial importancia, tomando en consideración la cantidad de ciudadanos venezolanos que residen allí. Me parece que 1 millón o más de venezolanos ahora mismo están en Perú.
Y para hablar acerca de este tema y el destino de esta población migrante, saludamos vía Skype a nuestro siguiente invitado, el embajador Carlos Escul, embajador designado por el gobierno interino en Perú. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Pues mucho interés, embajador, de escuchar, la información que pueda compartir con nosotros acerca de este tema en concreto. El señor Pedro Castillo ratificó en reiteradas oportunidades en campaña aquello de que tenía la intención de expulsar a los extranjeros, que le daría 72 horas de plazo a los que han ido a ese país a faltar el respeto. Esa era, digamos, su declaración. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Mira, bueno, primero que nosotros siempre hemos pedido, ¿no?, que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, que obviamente nosotros estábamos en contra de esas y otras declaraciones que hubo en la campaña electoral. Ahora, bueno, ya se proclamó a Pedro Castillo como presidente electo y hay que ver cuál va a ser su ruta a seguir, ¿no?, con respecto a su gobierno. A veces mucha gente dice que cosas en campaña, otra cosa es gobernar y digamos estamos esperando. Una de las cosas que creo que nos va a dar mayor claridad es cuando termine de nombrar a su gabinete, que se espera que sea en las próximas horas, ¿no? Tenemos entendido que eso todavía está por definirse. Creemos que hay puestos claves como lo son quién va a asumir son puestos claves como, por ejemplo, quién va a asumir la Cancillería y quién va a asumir el Ministerio del Interior, que están a cargo de, digamos, todo lo que es la Superintendencia de Migraciones, que maneja toda la parte, digamos, de la política migratoria. Y ahí también otra de lo que nosotros, digamos, tenemos que defender, ¿no?, por decirlo así, es la continuidad de las políticas aprobadas recientemente para regularizar a los ciudadanos venezolanos, como lo fue el caso del CPP, que es el Carnet Temporal de Permanencia, que ya se habilitó hace ya unos días, y también la calidad humanitaria que se está otorgando a los solicitantes de refugio. Entonces ya esas son dos políticas que están habilitadas, por decirlo así, y hay ciudadanos venezolanos. Incluso ayer ya salió el primer ciudadano, una señora venezolana con su hija, que recibieron su CPP, que es un permiso de trabajo por un año. Y ya varios venezolanos están recibiendo su correo que se les ha otorgado la calidad humanitaria. Entonces, nada, hay que esperar. Yo creo que ahí va a haber muchas organizaciones de derechos humanos, digamos, organismos multilaterales que van a estar pendientes de este tema migratorio, porque no es cualquier cosa. O sea, son 1 millón de ciudadanos venezolanos que viven en este país, el segundo país del mundo con más venezolanos, con más migración venezolana después de Colombia. Entonces, bueno, creo que las próximas horas van un poco a darnos un panorama mucho más claro de cómo va a ser, digamos, el gobierno del presidente electo Pedro Castillo, ¿no? Dos inquietudes. Usted ha publicado un mensaje en redes sociales, digamos, felicitando al señor Pedro Castillo por su proclamación y expresando su deseo de que, bueno, existiera algún tipo de vínculo justamente para tratar estos temas de la migración. Yo le pediría un comentario, saber si ha obtenido respuestas, si ha tenido contacto con alguna de las personas del entorno del nuevo presidente de Perú, y por otra parte, saber si ha conversado con la diáspora. Entiendo que sí, lo hace permanentemente, y qué preocupaciones le han trasladado sobre este cambio de gobierno en Perú. Lo escuchamos. Bueno, sobre lo primero, mira, nosotros creo que es nuestro trabajo mantener los canales abiertos de comunicación. Para nosotros es muy importante por la misma razón, no solo de que queremos que todos los países mantengan de alguna forma una posición de ayudarnos a recuperar la democracia en nuestro país. Más allá de cualquier diferencia ideológica, nosotros tenemos que hacer el trabajo de por lo menos defender, digamos, y visibilizar lo que sucede, ¿no?, en Venezuela. Y lo segundo es porque viven 1 millón de venezolanos en el Perú, no es cualquier cosa. Estamos hablando de hombres, mujeres, niños que, digamos, han hecho vida en este país, que muchos están en una situación de alta vulnerabilidad, que la realidad es que muchos venezolanos siguen entrando al Perú, siguen llegando, otros, digamos, el Perú es un país de tránsito para llegar a otros destinos. O sea, el problema sigue, continúa, ¿no?
Entonces, nosotros en ese sentido, lo que, claro, hemos percibido que hay mucha gente que quizás hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre, por ejemplo, si se van a continuar estas políticas migratorias o qué es lo que, digamos, va a suceder, porque, claro, mucha gente, digamos, es normal, ¿no? Que al ver las noticias y al ver esas expresiones en campaña pueda sentir algún temor, ¿no? De lo que se vislumbra. Pero, digamos, creo que en unos días, lo repito, vamos a tener el panorama más claro. Yo creo que cuando tengan el gabinete definido, ahí sabremos, digamos, qué tipo de gobierno, digamos, el que va a asumir el Perú a partir del 28 de julio, si se va a asumir una línea más partidista con el partido que ganó el Perú Libre, el señor Castillo, o si va a ser un gobierno más amplio, ¿no? Entonces, quizás en esa amplitud puedan haber más canales de comunicación. Nosotros estamos listos para cualquier escenario. No tampoco es que o sea, entendemos, ¿no? Un poco cuál es el contexto en el que ganó el señor Pedro Castillo. Y creo que nuestra responsabilidad es seguir trabajando hasta lo que podamos. Nosotros estamos haciendo trámites, ¿no? Para apoyar a los ciudadanos venezolanos a que puedan regularizar su situación migratoria. Hemos percibido que muchos nos están pidiendo estos días, digamos, citas, ¿no? Para que ellos puedan asistir a nuestra sede a hacer estos trámites, porque lo que está sucediendo es que, por ejemplo, para este CPP, muchos venezolanos lamentablemente no tienen ni siquiera pasaporte, o sea, ni siquiera el pasaporte vencido. La mayoría, bueno, hay una gran cantidad de ciudadanos venezolanos que están con cédula o que le robaron la cédula también. Y la Superintendencia de Migraciones les pide una carta, ¿no? Digamos, avalando la identidad de estas personas. Y bueno, nos corresponde, en parte de nuestra responsabilidad es apoyar a estos ciudadanos con estos trámites. Entonces, hemos visto una mayor afluencia, digamos, de ciudadanos que se presentan, digamos, en nuestra sede y estamos, digamos, tratando de apoyar lo más que podamos, contrarlo a todos estos ciudadanos que requieren este documento. No solo en Lima, ojo, en provincia, la semana pasada estuvimos en Cusco, hemos estado en Piura, estuvimos en Trujillo, este fin de semana vamos a estar en la frontera con Ecuador, en la ciudad de Tumbes, donde también vamos a poder, creo que, tener una visión más clara de cuál es la situación en la frontera en este momento, que aunque continúa cerrada, siguen venezolanos llegando. Entonces, bueno, mira, creo que sí, hay todavía mucha incertidumbre, pero lo que nosotros hemos llamado a la calma, hay que esperar. Creo que, mire, muchas personas que se han sentado acá, yo creo que nosotros lo que vamos a tratar es de defender los derechos de los venezolanos siempre que podamos hacerlo y en cualquier escenario, ¿no? Carlos Escul, embajador, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos y aclarar estos puntos. Efectivamente hay preocupación, incertidumbre entre los venezolanos que residen en Perú. Se dice fácil 1 millón de personas, creo que es 1/5 o 1/6 del total de venezolanos que han salido huyendo de nuestro país. Gracias por atendernos. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Nos encontramos mañana. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.